Dos nombres se alzaron como titanes dispuestos a desafiar al mismísimo infierno. Una de las confrontaciones más audaces jamás registradas en la historia del narcotráfico. El Chapo y el Mencho se enfrentaron directamente en una batalla por el control de una ruta de narcotráfico crucial. Este sangriento choque, que desafió todas las expectativas, marcó el inicio de una lucha feroz que consumiría a México. Bienvenidos a Revelando la Mafia. Capítulo 1. El encuentro de dos imperios. En el oscuro mundo del crimen, dos nombres emergieron para desafiar el orden establecido. Descubre cómo se cruzaron los destinos del Chapo Guzmán y el Mencho Oseguera, y cómo este encuentro desencadenó una rivalidad épica. En las vastas tierras de México, dos hombres se alzaron desde las sombras para emprender trayectorias que cambiarían el panorama del crimen organizado. Joaquín, el Chapo Guzmán, un joven de Sinaloa, y Nemesio, el Mencho Oseguera, un habitante de Michoacán. Nacieron en contextos distintos, pero igualmente permeados por la presencia del narcotráfico. Sus caminos convergieron en un momento crucial, desencadenando una rivalidad que marcaría una era en la historia criminal de México. Capítulo 2. El auge del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, originario de La Tuna, en Sinaloa, encontró en el mundo del tráfico de drogas una vía para escapar de la pobreza. Su astucia y habilidades lo llevaron a formar parte del Cártel de Guadalajara, donde comenzó su ascenso en las filas del crimen organizado. Con el tiempo, el Chapo se convirtió en una figura central en el Cártel de Sinaloa, una organización que dominaba gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, la ambición del Chapo y su audacia lo llevaron a desafiar incluso a los líderes más poderosos del cártel. Esto culminó en la traición del Cártel de Juárez y su líder, Amado Carrillo, un acto que dejó al Chapo en una posición de poder en el mundo criminal. A medida que expandía su imperio, el Chapo enfrentó amenazas tanto internas como externas, pero su astucia le permitió mantener su posición como uno de los narcotraficantes más influyentes del mundo. Capítulo 3. El ascenso violento del Mencho. En Michoacán, Nemesio, el Mencho Oseguera, enfrentó una realidad marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. A medida que crecía, se involucró en actividades criminales y pasó por varios cárteles, acumulando experiencia y conocimiento en el mundo del narcotráfico. En 2010, fundó el cartel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, adoptando una estrategia de violencia extrema y expansión agresiva. El CJNG no tardó en ganar notoriedad a través de actos brutales que desafiaban a las fuerzas de seguridad y a cárteles rivales. Su enfoque implacable y su rápida expansión le permitieron ganar control sobre territorios estratégicos y rutas de tráfico, desafiando el dominio establecido por el Cártel de Sinaloa. El CJNG emergió como una nueva fuerza que buscaba destronar a los cárteles tradicionales y establecer su propio imperio. Capítulo 4. La confrontación inevitable. La rivalidad entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG era una bomba de tiempo que finalmente estalló en 2015, marcando un punto de inflexión en la historia del narcotráfico en México. El enfrentamiento que se avecinaba se convertiría en uno de los episodios más sangrientos y violentos en la lucha por el control de las rutas del narcotráfico
y el dominio de territorios estratégicos. La chispa que desencadenó el conflicto fue un enfrentamiento en Jalisco, en el corazón mismo del territorio del CJNG. Los hombres del Mencho emboscaron un convoy de efectivos militares y lograron derribar un helicóptero militar con granadas. Este audaz ataque demostró la capacidad del CJNG para enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano, marcando un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado. El cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán, no tardó en responder. Los enfrentamientos armados se multiplicaron y las calles de Jalisco y otros estados se convirtieron en campos de batalla. A medida que las balaceras y los atentados se volvían más frecuentes, los ciudadanos inocentes se encontraban atrapados en medio de una guerra que no habían pedido. El conflicto también se extendió a territorio estadounidense, donde los cárteles buscaban controlar las rutas de tráfico de drogas hacia el norte. La rivalidad no solo se trataba de control territorial y rutas de narcotráfico, sino también de demostrar quién tenía el poder en el mundo criminal. Ambos líderes buscaban afirmar su supremacía y enviar un mensaje de miedo a sus rivales y seguidores. Los métodos utilizados eran brutales: ejecuciones públicas, decapitaciones y enfrentamientos a plena luz del día. A medida que la confrontación escalaba, el gobierno mexicano también intensificó sus esfuerzos para capturar a los líderes de ambos cárteles. El Chapo Guzmán, quien ya había sido capturado y escapado en el pasado, se convirtió en el blanco principal de las fuerzas de seguridad. El Mencho Ceguera, por su parte, se convirtió en uno de los criminales más buscados tanto en México como en Estados Unidos. El enfrentamiento entre el Chapo y el Mencho marcó un cambio en la dinámica del crimen organizado en México. Las viejas alianzas y lealtades se rompieron y nuevos bandos se formaron en medio del caos. La violencia desatada por la rivalidad dejó un rastro de sangre y devastación en su camino, y el enfrentamiento aún continúa, dejando un futuro incierto para ambos cárteles y para México en general. Capítulo 5. Escalada de violencia y cambio de dinámica. La rivalidad entre el Chapo y el Mencho continuó intensificándose, y la violencia se convirtió en el sello distintivo de su enfrentamiento. En Tijuana, la disputa por el control de rutas de tráfico llevó a enfrentamientos armados y una lucha feroz por el dominio. Los enfrentamientos a menudo involucraban a sicarios altamente entrenados y tácticas de guerra que asombrarán incluso a las fuerzas de seguridad. La captura del Chapo Guzmán en 2016 cambió drásticamente la dinámica del conflicto. Aprovechando el debilitamiento momentáneo del cártel de Sinaloa, el CJNG intensificó sus operaciones y expandió su influencia en áreas previamente controladas por el Chapo. El Mencho veía la captura del Chapo como una oportunidad para consolidar su poder y expandir su imperio, lo que resultó en un aumento de enfrentamientos violentos y operaciones audaces. Capítulo 6. Un nuevo orden criminal. A medida que la rivalidad entre el Chapo Guzmán y el Mencho Ceguera avanzaba, el panorama del crimen organizado en México experimentó cambios sísmicos. El CJNG, con su enfoque implacable y su expansión agresiva, desafió el dominio tradicional del cártel de Sinaloa y de otros cárteles establecidos. La rivalidad se volvió un fenómeno arraigado en la cultura criminal de México, un enfrentamiento que trascendía a los líderes individuales y se centraba en la lucha por el control del lucrativo mercado de drogas. La violencia, los enfrentamientos armados y las operaciones audaces se convirtieron en una parte integral de esta lucha por la supremacía. Capítulo 7.
legados y desenlaces. A medida que el enfrentamiento entre el Chapo Guzmán y el Mencho Oseguera se desarrollaba, ambos hombres dejaron huellas indelebles en la historia del crimen organizado. El Chapo fue finalmente capturado y extraditado a Estados Unidos en 2017, poniendo fin a su reinado como líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su legado perdura y su organización sigue siendo un acto clave en el mundo del narcotráfico. El Mencho, por su parte, se convirtió en uno de los criminales más buscados por las autoridades en México y Estados Unidos. Su CJNG sigue operando con violencia implacable, desafiando constantemente a las fuerzas de seguridad y manteniendo su dominio en varias regiones. Capítulo 8. Reflexiones sobre una rivalidad épica. En un mundo donde el crimen y el poder se entrelazan, la rivalidad entre el Chapo y el Mencho es un recordatorio sombrío de la naturaleza implacable del narcotráfico. La rivalidad entre el Chapo Guzmán y el Mencho Oseguera es un testimonio de la ferocidad y la complejidad del crimen organizado. Su enfrentamiento deja un rastro de violencia y destrucción, pero también es un reflejo de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje a través del enfrentamiento del Chapo Guzmán y el Mencho. Nuestra búsqueda de conocimiento y entendimiento no se detiene aquí. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestra comunidad para seguir explorando historias intrigantes y temas que nos desafían a comprender y transformar el mundo que nos rodea.